Corea del Norte tiene un gobierno totalitario desde hace décadas, lo que ha derivado en un estricto control de la vida de todos los ciudadanos que residen en este país asiático. Algunas de las leyes que deben seguirse allá resultan bastante extrañas y hasta absurdas. Pero no es un asunto de broma, ya que de no respetarlas, los ciudadanos pueden terminar en la cárcel. En ciertos casos, estas leyes también aplican a los extranjeros que están de visita. Uno de los ejemplos de lo extrañas que pueden ser sus leyes involucra el corte de cabello que los habitantes norcoreanos pueden elegir, pues resulta que solo pueden escoger entre una lista de cortes aprobados por el gobierno, con 18 peinados aprobados para las mujeres y 10 para los hombres. El Estado se asegura de tener el control incluso en el aspecto personal de su pueblo. Además, el corte que utiliza el líder Kim Jong-un está reservado exclusivamente para él y nadie más puede llevarlo. Esta es solo una de las tantas leyes que los ciudadanos norcoreanos deben seguir. Quédate conmigo para conocer muchas otras que son realmente extrañas. Pero antes de comenzar, aprieta con ganas el botón de like y activa la campanita si no lo has hecho aún. 1. Está prohibido sonreír el 8 de julio. El abuelo de Kim Jong-un se llamaba Kim Il-sung y falleció el 8 de julio de 1994. Por lo que ese día fue declarado Día de Luto Nacional. Es obligatorio que ese día todos los norcoreanos mantengan un aspecto afligido durante sus labores, y está prohibido sonreír o hablar en voz alta. De hecho, durante las ceremonias luctuosas de Kim Il-sung, los ciudadanos fueron cuidadosamente observados, y quienes no se veían muy afligidos fueron enviados a campos de trabajos forzados. 2. Es obligatorio acudir a votar. Los norcoreanos deben acudir a votar obligatoriamente desde que cumplen 17 años. El gobierno revisa con detalle la lista de votantes y si hay ciudadanos que no emitieron su voto son investigados. El régimen utiliza las elecciones como un método para encontrar a los desertores y castigarlos. 3. Castigos a 3 generaciones. Si una persona es condenada por el gobierno a ir a un campo de trabajo, toda su familia es capturada también para ser enviada al mismo campo. Pero no solo ahí acaban los castigos, pues las 2 generaciones siguientes relacionadas con la persona infractora nacen en los campos y deben permanecer allí toda su vida. 4. Escapar del país es pecado capital. Si un ciudadano está inconforme con la situación en el país, no tiene muchas opciones, pues escapar de él se considera pecado capital. Las personas que intentan escapar son enviadas a campos de exterminio y luego son ejecutadas. Como ya se mencionó, el castigo no solo será para los infractores, sino también para sus familias. 5. Solo los funcionarios pueden manejar carros. En Corea del Norte, solo los funcionarios gubernamentales pueden manejar coches, ya que el régimen no quiere ser invadido por vehículos motorizados. En la hora pico, un auto puede tener hasta 10 carriles para él solo. Hay personas que consiguen eludir la ley, registrando sus autos como si pertenecieran a una agencia gubernamental. 6. Ver películas extranjeras o escuchar música de otro país es delito. Se considera como actividades delictivas ver películas extranjeras o escuchar música que provenga de otro país. La sentencia por estos delitos depende del país de origen del material, considerándose más grave cuando es de Estados Unidos, y puede conllevar una pena de ejecución. En el caso de la India, el castigo es menos severo, aunque sí incluye una pena de cárcel. 7. Dormirse mientras Kim Jong-un habla es un delito grave. Si alguien se queda dormido durante una reunión con el líder Kim Jong-un, puede ser castigado con la ejecución. En 2015, el ministro de Defensa, Hyun Jong-chol, fue ejecutado con un arma antiaérea frente a más de 100 personas por haberse dormido durante un acto oficial. 8. No hay acceso a internet. En este país solo se puede acceder a una red interna o intranet llamada Kwangbyong, que fue lanzada en el año 2000. En esta red solo están disponibles 28 sitios que son para uso profesional y no todas las personas pueden acceder a ellos. La lista de gente que tiene permiso para entrar a la intranet incluye políticos, estudiantes de élite y personal del Departamento Militar de Cibernética. También está prohibido el uso de Wi-Fi en las embajadas de Corea del Norte,
repartidas en todo el mundo. 9. El gobierno elige dónde viven las personas. El gobierno norcoreano elige dónde debe vivir cada uno de sus ciudadanos, y la decisión se toma con base en su relación con el Estado. Cada vivienda es asignada por el régimen a las familias, y solamente pueden vivir en la capital quienes cuentan con un permiso especial del gobierno, reservado para las personas más leales y cercanas a los mandatarios. 10. La religión está prohibida. No existe la libertad religiosa en Corea del Norte, y oficialmente el Estado se asume como ateo. Tanto las prácticas religiosas como la literatura occidentales están prohibidas, y las personas que han sido acusadas de distribuir Biblias han sido ejecutadas. En 2014, el estadounidense Jeffrey Foley fue encarcelado durante 5 meses por olvidar su Biblia dentro del baño de un restaurante. 11. La sociedad está dividida en un sistema de castas. Aunque la mayor parte del mundo se dejó atrás en el sistema de castas, en Corea del Norte se introdujo desde 1957, y hasta la actualidad la sociedad está dividida en 3 castas: central, vacilante y hostil. Los leales de la élite, incluyendo a la familia de Kim Jong-un, pertenecen a un grupo núcleo o central, y los que se consideran menos leales al Estado forman parte de los hostiles. Los vacilantes son los indecisos, y aquí hay familias de artesanos, comerciantes, repatriados de China e intelectuales. 12. Las mujeres no pueden dar a luz en presencia de nadie. A las madres norcoreanas no se les permite dar a luz si hay alguien cerca, y deben llevar sola su labor de parto. Tampoco pueden reunirse con su familia, ni con su marido hasta una semana después de parir. Si nacen trillizos, están obligados a entregarlos al Estado, y estos son devueltos a su madre cuando cumplen 4 años. 13. Hacer llamadas internacionales es un crimen. Los ciudadanos de Corea del Norte no pueden realizar llamadas internacionales, ya que es un crimen. En 2007, un jefe de una fábrica fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento frente a unas 150,000 personas, tras ser acusado de hacer llamadas internacionales a través de 13 teléfonos que había instalado en un sótano. 14. El básquetbol tiene reglas diferentes. El gobierno norcoreano cambió las reglas de los juegos de básquetbol. Los cambios incluyen que el slam dunk vale 3 puntos y no 2 como en el resto del mundo, mientras que los tiros de 2 puntos valen 8 puntos durante los últimos 3 minutos del juego. Otro cambio es que si un jugador falla 3 veces seguidas, se descuenta un punto a su equipo. 15. Diferente calendario. Corea del Norte tiene un calendario diferente al resto del mundo, llamado Juche. Comienza el 15 de abril de 1912, en la fecha del nacimiento del líder revolucionario Kim Il-sung. Así que, para los norcoreanos, 1912 es el año 1. Y mientras todos los países viven en el 2022, ellos viven en el año Juche 111. El nombre del calendario se deriva a la ideología Juche, desarrollada por Kim Il-sung, y que puede traducirse como autosuficiencia. 16. Insultar al líder es una blasfemia. Todos los ciudadanos norcoreanos deben jurar obediencia y lealtad a Kim Jong-un. Así que si una persona dice algo que pueda percibirse como un insulto para él o para su familia, se considera blasfemia y se castiga severamente. Esta ley se aplica tanto a los hombres como a los extranjeros que visitan el país. 17. Los turistas son monitoreados permanentemente. Cualquier turista que ingresa al país es monitoreado por el gobierno durante toda su estancia. A cada extranjero se le asigna un guía que lo acompaña en su viaje, y si una persona abandona su grupo o intenta establecer conversación con un ciudadano, es arrestado. Solo algunos lugares y rutas están permitidos para los turistas. 18. Solamente hay 3 canales de televisión permitidos. Las reglas en Corea del Norte son muy estrictas en cuanto a los medios de comunicación. Por ello, los ciudadanos solo pueden escoger entre 3 canales de televisión, y todo lo que se programa en estos canales es revisado minuciosamente por el gobierno. 19. Las profesiones las decide el gobierno.
Los ciudadanos norcoreanos no tienen libertad de decidir a qué se quieren dedicar, pues el gobierno elige las profesiones de todos, de acuerdo con las necesidades del país. Los hijos de personas ricas y poderosas obtienen muy buenos trabajos, mientras que los estudiantes ordinarios no cuentan con muchas expectativas. 20. Estrictos códigos de vestimenta. Usar jeans o bikinis está estrictamente prohibido, ya que se asocia con la cultura capitalista. Además, las mujeres que utilizan faldas deben asegurarse de que les cubra las rodillas. De lo contrario, pueden ser encarceladas. El periódico oficial del gobierno ha publicado que le preocupa que los jóvenes adopten tendencias occidentales, pues al régimen le interesa erradicar el comportamiento antisocialista. 21. Nombres prohibidos. Los ciudadanos no pueden tener el mismo nombre que el presidente Kim Jong-un, y si alguien llama así a su hijo es encarcelado, y se le asignará un nuevo nombre al niño. La orden se instauró en 2011, y aquellos niños que ya tenían ese nombre debieron enmendar sus certificados de nacimiento. 22. La marihuana es legal. Contrario a lo que pasa en la mayoría de los países, en Corea del Norte no hay leyes contra el consumo o la venta de marihuana. El tabaco en hoja no se considera una droga, y el cannabis crece libremente a lo largo de las carreteras. No es raro oler a marihuana al caminar en las calles, y su consumo es muy popular entre los soldados jóvenes. 23. El contenido para adultos está prohibido. Cualquier persona que es sorprendida con material para adultos es enviada a un campo correccional, e incluso hay informes de personas que han sido asesinadas por este delito. La mayoría de los norcoreanos comparten películas por medio de memorias USB, que se pasan de forma encubierta. Pero si son descubiertos con material ilegal, pueden ser severamente castigados. 24. Si hay un incendio, primero debes poner a salvo la foto del líder. En todas las casas norcoreanas hay una foto del líder Kim Jong-un. Y por ley, si hay un incendio, antes de salir, se debe guardar y poner a salvo esta fotografía, pues se le considera una especie de santo. 25. Los turistas no pueden utilizar monedas locales. Los turistas que visitan Corea del Norte solo pueden pagar con dólares estadounidenses, yuanes, euros o wones de Corea del Sur en las tiendas locales, y todas las transacciones deben realizarse en efectivo. Además, está prohibido comprar cosas para un ciudadano. 26. Caminar libremente está prohibido para los extranjeros. Al visitar el país, no se puede caminar libremente por cualquier zona, y los turistas no deben salir sin un acompañante local, aunque solo se trate de cruzar una calle frente a su hotel para hacer una compra. Los lugares autorizados para visitar están estrictamente controlados por el gobierno. 27. El servicio militar es obligatorio para todas las personas. Cualquier persona sin discapacidad está obligada a hacer el servicio militar, incluyendo a las mujeres. Los hombres sirven durante 10 años y las mujeres un poco menos. Todas las personas menores de 60 años forman parte de las fuerzas reservadas del país. 28. Los excrementos humanos son usados como abono. Desde que Corea del Sur decidió detener la exportación de fertilizantes a su país vecino, el gobierno pidió que las personas recolecten sus propios desechos para entregarlos a las autoridades. Y desde entonces, el excremento humano es la principal fuente de estiércol para la agricultura norcoreana. 29. Hay nacionalidades que no pueden entrar a territorio norcoreano. Hay algunas nacionalidades a las que no se les permite la entrada al territorio norcoreano. En particular, el acceso a los ciudadanos de Corea del Sur está prohibido, y ha habido dificultades con personas israelíes, estadounidenses, británicas y japonesas. Aunque en 2010, el país levantó las restricciones a los ciudadanos estadounidenses. Deben contar con una validación especial del gobierno. 30. Los turistas están obligados a presentar respeto a las estatuas. A los turistas se les pide que se inclinen con solemnidad y que depositen flores frente a las estatuas de Kim Il-sung cuando visitan monumentos importantes. Mostrar cualquier falta de respeto frente a los líderes es un crimen, y los turistas que incurran en estos actos pueden ser arrestados o expulsados del país.
¿Habías imaginado que en un país se tuvieran que seguir reglas tan extrañas? ¿Cuál de estas normas te pareció más absurda? Compártelo en los comentarios y dale a like si te ha gustado. Te deseo un feliz día y hasta pronto.